Hola chicas y chicos, hoy explicaré la guía número 5 de la unidad 1 sobre la ausencia, exilio, migración e identidad. El objetivo de esta guía es analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando la época en que fue escrito. Instrucciones. Puedes responderla en tu cuaderno o en este archivo Word. Si respondes en tu cuaderno, hazlo con letra clara y usa lápiz azul o negro. Sácale fotos a tu trabajo y envíalas al correo. Si lo hiciste en Word, enviarnos el archivo. Tienes plazo de entrega hasta el 5 de junio. En la actividad 1 van a leer un microcuento llamado Comprensión y se van a fijar en las pistas que nos permiten reconocer el contexto de producción relacionado con la pandemia. Estas son palabras claves que nos van a ayudar a saber en qué época fue escrito e incluso en qué se inspira la autora para poder escribir este texto. Ahora ustedes van a tener que demostrar su comprensión y responder a las preguntas que aparecen acá. La pregunta número 1, ustedes van a tener que pensar ¿qué estará pasando para que a la autora se le ocurra escribir este microcuento? ¿En qué se inspirará para poder escribirlo? La pregunta 2, ¿en qué época del año se escribió este microcuento? Esta respuesta aparece textual, así que va a ser muy fácil. La 3, si este cuento fuese leído en 50 años más, ¿qué tendrían que hacer los lectores de esa época para comprenderlo mejor? ¿Sabrá la gente de 50 años más sobre este tema? En la actividad 2 se van a encontrar con la biografía de la escritora y periodista mexicana Ángeles Mastretta, la cual se caracteriza por retratar en sus textos a personajes femeninos y las realidades sociales y políticas de México. Luego de esto van a leer un texto escrito por ella en el año 1990 que se titula La tía Chila. Un tips para los estudiantes que realicen la guía en Word es utilizar la herramienta de resaltado que tiene este programa. Mi consejo es que utilicen un color diferente para la información que quieran destacar. Por ejemplo, en este caso, los personajes los destaqué con verde y algunos hechos importantes con amarillo. Después de leer el texto, ustedes van a completar una tabla comparativa entre dos personajes, la tía Chila y Consuelito. Por ejemplo, el estado civil de la tía Chila es que dejó a su marido, en cambio Consuelito vive con su marido. En personalidad, ustedes van a poner cómo es el carácter de la tía Chila, cómo es el temperamento, lo mismo con Consuelito. En estereotipo, tenemos que recordar que un estereotipo es una imagen o idea asociada a un grupo de personas que se les da por sus conductas, cualidades o habilidades. Por ejemplo, si vemos a un hombre rudo, grande, fortachón, decimos que es un macho. Tenemos que pensar cuál es el estereotipo de la tía Chila, cuál es el estereotipo de Consuelito. Por último, tenemos que poner cuál es la reacción ante el machismo. ¿Cómo actúa la tía Chila ante el machismo? ¿Cómo actúa Consuelito ante el machismo? En la número 2, tienen que explicar con dos segmentos del texto, dos pedacitos del texto, qué elementos del contexto de producción de la autora, es decir, de su vida, se evidencian en el relato. Para esto tienen que leer de nuevo la biografía de la autora. En la 3, tienen que fijarse en la parte que está subrayada, donde se muestra la reacción de la gente. Y a partir de esto tienen que decirnos cómo es la sociedad que se presenta en el cuento, qué ideas defienden, cómo son sus costumbres, sus formas de convivir. En la 4 tienes que pensar en los antecedentes de la historia de vida que tenemos de la autora y a partir de esto pensar en cuál será la intención que tiene ella al escribir este cuento. ¿Será cuestionar, criticar, evidenciar, mostrar? 5. Imagina que este cuento fuese leído 50 años después por la nieta de Consuelito, una joven bien feminista y absolutamente contraria a la violencia de género. ¿Cómo crees que reaccionaría frente a la actitud de su abuela descrita en el cuento? ¿Crees que estaría de acuerdo? ¿Crees que la criticaría? ¿Qué crees que pensaría ella? Por último, en la 6, tienes que dibujar 2 escenas propias de la sociedad mexicana que se hayan visto en el cuento. Pueden ser referidas a objetos, acciones de los personajes o del pueblo en general.